Hola, en este vídeo vamos a hablar del movimiento circular uniformemente acelerado, conocido como MCUA. Bien, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que es un movimiento circular y por tanto, al tratarse de un movimiento circular, nosotros vamos a tener un cuerpo que está describiendo una trayectoria que es un círculo. Este me ha salido un poco chungo, pero bueno. El cuerpo está describiendo en todo momento una trayectoria que es circular. En un momento determinado nosotros vamos a suponer, si tenemos un cierto origen de referencia, nosotros vamos a suponer que el cuerpo se está moviendo desde una posición inicial con un cierto ángulo inicial, que sería este ángulo de aquí, phi sub 0, y se va a mover hasta una cierta posición determinada, un cierto ángulo determinado, que sería el ángulo phi. La clave está en que al ser un movimiento circular uniformemente acelerado, hay un cambio, hay una aceleración, hay un cambio en la velocidad. Por tanto, inicialmente el cuerpo tendría una velocidad angular determinada, puede ser 0, puede ser una velocidad determinada, la que sea, y luego, cuando pasa este cierto tiempo, cuando llega hasta aquí, va a tener una velocidad angular concreta diferente, la que lleve en este instante. En este periodo de tiempo, ha pasado un cierto tiempo, el cuerpo va a cambiar su velocidad angular y por tanto al cambiar su velocidad angular tendremos una determinada aceleración angular alfa. Estos van a ser los parámetros característicos que me van a definir a mí este movimiento circular uniformemente acelerado. Y de forma paralela a cómo definíamos o a cómo describíamos los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, vamos a describir los movimientos circulares uniformemente acelerados con las mismas ecuaciones, pero en vez de utilizar las magnitudes lineales, vamos a utilizar las magnitudes angulares correspondientes. Si nosotros, la ecuación del movimiento inicial para el movimiento rectilíneo uniforme era posición r igual a r sub 0 más v sub 0t más 1 medio a t cuadrado, ahora en este caso nosotros tendremos que el ángulo en cualquier instante determinado va a ser igual al ángulo inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más 1 medio de alfa por t al cuadrado. Esta sería la ecuación del movimiento circular uniformemente acelerado. La ecuación de la velocidad en los movimientos rectilíneos es v igual a v sub 0 más at. En este caso tendremos que omega es igual a omega sub 0 más alfa por el tiempo, y de la combinación de ambas ecuaciones podemos obtener en el movimiento rectilíneo que v al cuadrado es igual a v sub 0 al cuadrado más 2 por a por r menos r0. En este caso tendremos que la velocidad angular al cuadrado es igual a omega sub 0 al cuadrado más 2 por alfa por phi menos phi sub 0. Sería el ángulo final menos el ángulo inicial. Y estas tres serán las ecuaciones características del movimiento circular uniformemente acelerado que yo utilizaré cuando tengamos un movimiento con estas características. Bien, ¿cuáles son los parámetros característicos y sus unidades? Bueno, pues tal y como hemos visto en otros vídeos, tendríamos los ángulos, phi sub 0, ángulo inicial, ángulos que en estas ecuaciones van a estar expresados en radianes. Tendríamos omega sub 0 y omega, que son las velocidades angulares y que se expresan en radianes partido por segundo. Y tenemos alfa, que es la aceleración angular, que se expresa en radianes partido por segundo al cuadrado. Bueno, por supuesto, el tiempo que transcurre, el tiempo en el que transcurre el movimiento, que se mide en segundos, se expresaría en segundos. En estos movimientos debemos tener en cuenta una cosa muy importante. El movimiento circular uniforme era un movimiento periódico, que tardaba el mismo tiempo en dar
una vuelta siempre daba vueltas en el mismo tiempo. Sin embargo, el movimiento circular uniformemente acelerado, al tener una aceleración, no va a ser un movimiento periódico, porque cada vuelta se va a dar en un determinado tiempo. ¿Esto qué implica? Que al ser un movimiento no periódico, no vamos a poder establecer ni el periodo ni la frecuencia. No vamos a tener un periodo en el movimiento y no vamos a tener una frecuencia, porque el movimiento no es periódico. Y, sin embargo, sí que es un movimiento circular, y al ser un movimiento circular nosotros vamos a tener una aceleración normal que está presente en todos los movimientos circulares. Esta aceleración normal o aceleración central o centrípeta va a ser igual a la velocidad al cuadrado partido por el radio, o en términos de velocidad angular, omega al cuadrado por el radio, aunque en este caso ya no va a ser constante. Tenemos que tener claro que esta aceleración va a ir cambiando porque va a depender del valor que tome en cada instante la velocidad lineal o la velocidad angular. Por tanto, ya no va a ser constante. Bien, pues a continuación, una vez que hemos establecido las bases teóricas que nos permiten describir estos movimientos, vamos a pasar ahora a hacer un ejercicio en el que vamos a aplicar las distintas ecuaciones. Vaya a ver cómo se pueden aplicar estas ecuaciones y me voy a dar un segundo para que vaya copiando el enunciado y ahora lo resolvemos. Bien, el problema nos dice que un disco que inicialmente está en reposo, vamos a ir marcando los distintos parámetros que nos indican, los distintos datos del enunciado. Un disco inicialmente en reposo acelera hasta alcanzar una velocidad angular de 200 revoluciones partido por minuto, 200 RPM, en 30 segundos. Velocidad angular de 200 RPM en 30 segundos. Nos dicen que calculemos en el apartado A la aceleración angular, en el apartado B el ángulo recorrido en ese tiempo expresado en radianes, grados y vueltas. En el apartado C, el espacio que recorre un punto del disco que está situado a 30 centímetros del centro. Y en el apartado D, la velocidad lineal y las aceleraciones tangenciales y normales en ese instante. Se refieren cuando han pasado los 30 segundos. Bien, pues entonces vamos a empezar a calcular. Nos dicen que un disco inicialmente en reposo acelera hasta alcanzar una velocidad angular de 200 RPM en 30 segundos y que calculemos en el apartado A la aceleración angular. Vamos a empezar con mayúsculas. Ahí está, la aceleración angular. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una representación del movimiento. El movimiento que tiene lugar es un movimiento circular. Nosotros inicialmente nos vamos a encontrar, vamos a suponer que estamos en una posición inicial correspondiente con la posición de referencia. Para nosotros la posición inicial phi sub 0 es igual a 0 y en este instante inicial nos dicen que la velocidad angular es 0. Pues las condiciones iniciales, phi sub 0 igual a 0, y menos sub 0 0. Y luego nos dicen que a los 30 segundos, pues vamos a considerar que desde el instante inicial nos hemos desplazado hasta esta posición, hemos recorrido este movimiento. Por tanto, en este instante nosotros tendremos un ángulo que no conocemos, tenemos una velocidad angular que sí que conocemos, que es de 200 RPM, y nos dicen que en este movimiento, desde aquí hasta aquí, ha pasado un tiempo, vamos a ponerlo por aquí mismo, un tiempo igual a 30 segundos. Bueno, pues esos serían los datos. Lo primero que vamos a hacer es pasar estas 200 revoluciones por minuto, las vamos a pasar a radianes partido por segundo, que son las unidades del sistema internacional. Bueno, pues para eso voy a dejar un pequeño espacio aquí para poner el resultado. 200 revoluciones o vueltas partido por minuto por ejemplo, los minutos primeros, un minuto, que son 60 segundos, por una revolución, que son 2 pi
radianes. Al hacer esta operación, los minutos se van con los minutos, las revoluciones se van con las revoluciones, me quedan radianes partido por segundo. Si no me he equivocado, esto da 20,94 radianes partido por segundo. Veréis que digo continuamente lo de si no me he equivocado, pero es que con la calculadora tengo mucho peligro. Soy bastante peligroso. Ahí está. Entonces, bueno, igual vosotros si estáis haciendo los cálculos os dais cuenta que en algún momento me he equivocado. Bueno, ya está. Todo el mundo se equivoca, yo bastante. Entonces, vamos ahora ya que tenemos los datos iniciales del movimiento planteado, vamos a calcular la aceleración, que es lo que nos piden, en el apartado A. Bueno, pues en el apartado A, nosotros lo primero que vamos a hacer es buscar con estos datos cuál es la ecuación que nos permite calcular la aceleración, que es lo que nos están pidiendo. Bien, pues teniendo en cuenta que tenemos la velocidad angular, el tiempo, el ángulo inicial y la velocidad angular inicial, buscamos las ecuaciones y como tenemos el tiempo y tenemos las dos velocidades, pues vamos a utilizar la de la velocidad, que sería igual, omega es igual a omega sub 0 más alfa por t. Si despejamos de aquí, bueno, vamos a hacerlo despacio. Omega menos omega sub 0 es igual a alfa por t, de donde queremos alfa es igual a omega menos omega sub 0 partido por t. Si nosotros sustituimos los valores correspondientes, alfa sería igual a omega, velocidad angular inicial, 20,94 menos omega sub 0, velocidad inicial que es 0, partido por el tiempo, que son 30 segundos. Y si no me he equivocado, esto nos daría 0,7, 0,70, creo recordar que era 0,698, vamos, 0,70 radianes partido por segundo al cuadrado. Con esto tenemos ya nuestra aceleración angular, que es la aceleración con la que este cuerpo está, en este caso, acelerando en su movimiento. Ya hemos calculado el apartado A, vamos al apartado B. El apartado B nos piden el ángulo recorrido en ese tiempo, expresado en radianes, grados y vueltas. Tenemos que expresarlo en 3 unidades diferentes. Bien, pues vamos a calcular el ángulo recorrido. Nos están pidiendo ahora, en este caso, phi. Esto sería lo que nos están pidiendo. Bien, pues en el apartado B, nosotros lo que vamos a hacer, voy a hacer una rayita de color verde para separar. En el apartado B lo que vamos a hacer es calcular el ángulo. Si tenemos la aceleración angular, las velocidades, bueno, sin utilizar el valor de la aceleración, vamos a ver si podríamos utilizar esta expresión de aquí, o bien podríamos utilizar esta ecuación de aquí. Bueno, no, da igual, porque tenemos que utilizar obligatoriamente alfa. Como tenemos que utilizar obligatoriamente el valor de alfa que hemos calculado en el apartado anterior, resulta más sencillo utilizarlo a partir de esta expresión, porque ya tenemos directamente phi calculado. Si queríamos utilizar esta, también vamos a tener que utilizar el valor de alfa que hemos calculado, o sea que lo más fácil es utilizar la primera, que ya nos sale directamente despejado, como digo. Entonces phi es igual a phi sub 0 más omega sub 0t más 1/2 alfa t cuadrado. Cambiamos cada una de las letras por su valor correspondiente. 0 más 0 por 30 más 1/2 alfa, que es 0,7 por t al cuadrado, que sería 30 al cuadrado. Y esto, 0 por 30 es 0, 0 es 0 y 1/2 de 0,7. 0,7 es positivo, el cuerpo va acelerando, va cada vez más rápido. Esto nos daría, si no me he equivocado, ojo con el cuadrado, que muchas veces se olvida, esto daría 315 radianes. 315 radianes sería el ángulo que recorre en ese tiempo, en esos 30 segundos. Pero nos lo piden también en grados y en vueltas. Pues vamos a pasar estos 315 radianes, los vamos a pasar a grados y los vamos a pasar a vueltas. Bien, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues utilizando las unidades que veíamos en el vídeo de los movimientos circulares. Vamos a verlo aquí en detalle, 315 radianes, y nosotros sabemos que un radián, una vuelta completa, son 2 pi radianes.
Por tanto, si lo queremos expresar en vueltas, 2pi radianes es una vuelta. 315 entre 2pi radianes es igual a 50,13 vueltas. Y si lo queremos expresar en grados, pues 315 radianes por una vuelta, que son 360 grados, son 2pi radianes, y esto me quedaría, si no me he equivocado, en 18.048 grados. Por tanto, estas 50,13 vueltas, 18.048 grados, son 315 radianes, y ese sería el ángulo que recorre en esos 30 segundos el disco que está girando a esa velocidad de 200 RPM. Bien, en el apartado C nos dicen que calculemos cuál es el espacio que ha recorrido, vamos a tachar el B, hacemos el C, el espacio que recorre un punto del disco que está situado a 30 centímetros del centro. Es decir, nos están hablando de un punto del disco que se encuentra a 30 centímetros. Si nosotros tenemos que este es el disco, queremos ver qué espacio ha recorrido exactamente en ese desplazamiento, ese punto del disco. Es decir, nos están pidiendo ese arco medido en metros. Bien, pues si recordamos, la relación entre el ángulo recorrido y el espacio, la relación sería que el espacio es igual a phi menos phi sub 0 por el radio. Y el radio del movimiento tenemos que tenerlo expresado en unidades del sistema internacional. Si nosotros nos damos cuenta, este radio desde aquí hasta aquí son 30 centímetros, R es igual a 30 centímetros, pero debemos tenerlo expresado en unidades del sistema internacional, 0,3 metros. Por tanto, el espacio recorrido, phi menos phi sub 0 por R, será igual al ángulo final, 315 radianes, menos el ángulo inicial, 0. Este ángulo de aquí, en este caso, como el ángulo inicial es 0, pues entonces directamente el ángulo final, por el radio, que es 0,3, son 30 centímetros, y esto nos da, si no me he equivocado, 94,5 metros. Por tanto, ese punto del disco, en esos 30 segundos, en esas 50,13 vueltas, ha recorrido 94,5 metros. Este sería el ángulo recorrido en ese periodo de tiempo. Y, por último, en el apartado D, nos están pidiendo que calculemos, el apartado C ya está hecho, nos piden el apartado de velocidad lineal y las aceleraciones tangenciales y normales en el instante en el que han pasado los 30 segundos. Es decir, cuando tenemos ya una velocidad angular de 200 RPM. Esto es muy importante porque la velocidad lineal y las aceleraciones tangenciales y normales, bueno, la aceleración tangencial no, pero la velocidad lineal y la aceleración normal, como dependen de la velocidad y la velocidad va cambiando, van a ir cambiando en todo el movimiento. Ya no son constantes ni la aceleración normal ni la velocidad. Sin embargo, la aceleración tangencial sí es constante en todo el momento porque depende de la aceleración angular. Y la aceleración angular sí que es constante en todo momento. En estos movimientos, alfa es constante porque es un movimiento uniformemente acelerado, un movimiento circular uniformemente acelerado. Esto se me ha olvidado comentarlo antes y es importante. La aceleración alfa es constante. Muy bien, vamos ahí en orden, vamos a calcular la velocidad lineal. Primero, la velocidad lineal es igual a omega por R, por tanto, como omega es 20,94, pues 20,94 radianes por segundo por el radio del movimiento, que obviamente nos estamos refiriendo a este punto del disco situado a 30 centímetros, 0,3 sería igual, porque ya sabemos que habíamos visto en el ejercicio del movimiento circular del vídeo anterior que
en función del punto en el que nos encontremos, vamos a tener que la velocidad es diferente si estamos moviéndonos en un disco. Por tanto, 20,94 por 0,3 sería igual a 6,28 metros partido por segundo. Esta sería la velocidad lineal de ese punto del disco que está situado a 30 centímetros del centro. Por otra parte, la aceleración tangencial de ese punto es igual a alfa por r. Alfa es 0,7 radianes partido por segundo al cuadrado por 0,3 metros, que es el radio del punto en el que estamos calculando la aceleración tangencial, y si no me he equivocado esto da igual a 0,21 metros partido por segundo al cuadrado. Esta sería la aceleración tangencial, y si calculamos la aceleración normal o aceleración centrípeta o central, sería igual a v al cuadrado partido por el radio o a omega al cuadrado. Podríamos utilizar v al cuadrado partido por el radio, pero prefiero utilizar omega por r porque omega es un dato del enunciado, aunque lo haya calculado, pero bueno, es más fiable. Omega al cuadrado por el radio, omega sería 20,94 al cuadrado por el radio, que es 0,3, y esto, si ya os digo, si no me he equivocado, es igual a 131,54 metros partido por segundo al cuadrado. Por tanto, con este ejercicio hemos visto cómo se aplican las distintas fórmulas que hemos visto en el desarrollo teórico del movimiento circular, de las ecuaciones que definen el movimiento circular uniformemente acelerado.